Dios les bendiga. Esta semana estuvieron con nosotros los ministros de Barranquilla que vinieron a estar aquí con nosotros unos días para poderles transmitir acerca de la reforma y de todo lo que Dios está haciendo. Para que usted sepa, ¿no?, que nos estamos moviendo, que el Señor está haciendo cosas, el Espíritu Santo está uniendo y está atrayendo conforme a sus propósitos. Quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 8, en el 19. Vamos a empezar por acá. Una palabra que hoy el Señor ha puesto en mi corazón. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Creo que este es el tiempo para esta palabra, donde el mismo Señor está levantando una manifestación gloriosa, donde el Padre necesita que se levanten los hijos de Dios y que haya una manifestación gloriosa. Entonces, ¿cómo se debe manifestar? ¿De qué forma va a ocurrir esto? Yo veo un caso en la palabra de Dios que desde hace mucho tiempo me ha gustado, y quiero que vayamos ahí al libro de Juan capítulo 19. Vamos a mirar esta palabra, Juan capítulo 19. Vamos a empezar por acá. ¿Qué título tiene usted ahí? Juan 19, 38. ¿Sí fue lo que le dije? Juan 19, 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Bueno, dice aquí que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo, diga, José de Arimatea era discípulo, pero secretamente, fue un discípulo secreto. Normalmente se habla de los discípulos, los 12, ¿cierto? O de 70. Pero aquí lo que quiero transmitirles, que la tierra gime por una manifestación gloriosa en este tiempo. Pero cuando nos dice aquí que vinieron a reclamar el cuerpo, ¿cuál es el cuerpo? La iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia, para ungirla. Esta clase de discípulos son los que el Señor está levantando en este tiempo, y mucho más en estos días, de acuerdo a lo que hemos visto que está sucediendo, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿no?
que hay muchos que dicen ser discípulos del Señor y que son muy populares, pero que si vamos a mirar la verdad de lo que la Biblia dice y de la forma en que hay que hacer las cosas delante de Dios, de la justicia que hay que manejar delante del Señor, y si empezamos a mirar realmente, vamos a concluir espiritualmente que muchos no están ungiendo el cuerpo de Dios, muchos no están ungiendo el cuerpo de Cristo. Claro, para poder saber quiénes son, para poder saber quién está ungiendo el cuerpo, es necesario conocer la palabra de Dios. Para saber quién está ungiendo el cuerpo es necesario conocer el Espíritu Santo. Para saber quién está ungiendo el cuerpo o no, es necesario tener discernimiento y revelación. Porque hay gente que le da lo mismo. Hay personas que siguen a los que son populares porque salen por televisión, pero muchos de ellos no están ungiendo el cuerpo. Entonces, el Señor necesita que en este tiempo se manifiesten los hijos. El cuerpo tenía que morir. Diga, el cuerpo tenía que morir para resucitar. Y estaba yo mirando también que cuando resucitó, unas mujeres salieron corriendo con unas especies aromáticas y llegaron a la tumba a ungir el cuerpo y el cuerpo ya no estaba. Usted lo ha leído, ¿cierto? Y me pareció tremendo porque estas mujeres dijeron, vamos a ir a la tumba, pero ¿quién nos va a correr la piedra? Vamos a ungir el cuerpo. Y cuando llegaron a la tumba resulta que era alguien vestido de blanco. ¿A quién busca? No, él ya no está. ¿Sabe qué enseñanza hay ahí? Que el cuerpo se tiene que ungir es en el momento de la muerte, no en otro momento después. Entonces hay personas que de pronto van a ungir el cuerpo cuando ya no es tiempo. Entonces está diciendo acá que José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, un discípulo que no fue popular, un discípulo, dice, pero secretamente, ahí dice por miedo. Pero lo que veo ahí, tomando la parte que dice secretamente, la causa puede ser esa o puede ser otra, pero lo que pasa es que los discípulos que realmente ungen el cuerpo son los discípulos que están en el secreto con el Señor. Secretamente, ¿qué era? Que como él formaba parte del concilio, no podía hacerlo popularmente. Entonces él llegaba, era en la noche, pero llegaba al lugar de reposo, directamente, donde él moraba. Secretamente es eso, que cada persona, que cada discípulo, que aquellos que realmente entiendan el llamado que Dios ha hecho a ungir el cuerpo, no hacer lo contrario, porque muchos hacen lo contrario, a maltratar el cuerpo de Cristo, sino a ungirlo. Primero lo hacía en el secreto. Nadie puede ungir el cuerpo si no está en el secreto con Dios. Y si hablamos de cuerpo, está hablando de la iglesia de Cristo. Pero también podemos hablar de cuerpo como el hogar. El hogar es un cuerpo. La casa es un cuerpo. Y muchas personas están esperando que el cuerpo esté ungido, que el cuerpo esté bonito, que el cuerpo esté andando bien, si no están en el secreto.
sin estar en el secreto. Ungir significa untar, aceitar, proveer, investir, conferir, proclamar. Ungir significa untar, aceitar. El cuerpo es la iglesia, y la iglesia es el conjunto de familias y el conjunto de hogares. En la casa, en el hogar, en cada familia, se debe estar ungiendo, espiritualmente hablando. Deben estar ungiéndose en el secreto. Esa es la tarea. Para que un cuerpo pueda resucitar, tiene que morir, y ahí viene una unción. Amén. José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente. Y mire que los otros discípulos tenían miedo a la muerte, pero este fue y reclamó el cuerpo. Dice que rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo. Estoy viendo ahí, el Señor siempre enviaba de a dos. La Biblia dice que la mujer virtuosa cubre sus hijos con ropas dobles. Siempre, normalmente se habla de dos cosas: lo apostólico y lo profético, el fundamento. Y aquí está José de Arimatea y Nicodemo. Dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Entonces yo quiero hablarles algo de esto, algunas características que Dios me dejaba ver acá, y es de cómo Él hizo y formó esos dos discípulos para ese momento. El Señor necesita levantar discípulos para este momento, para este tiempo. Gracias por su entusiasmo. Veo que el Señor va a estar sobrado de discípulos ungidos. El Señor los va a levantar de donde sea. Si usted no le pone cuidado, va a levantar otros. Y usted se va a lamentar. Solamente le estoy trayendo la razón. Si lo quiere hacer. El Señor está necesitando de discípulos con unción, no con sueño, sino con unción y con poder. Eso es lo que se necesita en este tiempo. Y si pasó algo aquí en Colombia como lo que pasó, es porque algunos se levantaron y Dios los tenía preparados para eso. Otros no supieron qué pasó. Pero los que están ahí saben qué pasó. Entonces, pero este es el comienzo de muchas otras cosas que vienen. Y que si los hijos de Dios no se levantan con autoridad, las tinieblas los van a poner a llorar. Personalmente, como hogar, como familia, como iglesia o como país. Eso es lo que el Señor está llamando. Entonces veo acá, quiero que miremos algunas cosas que tenía José de Arimatea y Nicodemo para poder ungir. Porque es que lo que pasa es que ungir significa untar. Entonces, por ejemplo, los varones de esta iglesia, ¿de qué están untando sus hogares? ¿De qué están untando sus casas? ¿De qué están untando sus negocios, sus empleos? Todo se ve de acuerdo a lo que transmitimos. Así es la vida espiritual. Aceitar. Entonces quiero que miremos ahí en el 39, dice, también Nicodemo, ¿se acuerda de Nicodemo?
¿Sí se acuerda de Nicodemo? Que le preguntó al Señor Jesús, ¿y cómo puede un hombre, siendo viejo, entrar en el vientre de la mami? Porque hay gente con el espíritu viejo. Un hombre viejo entrar en el vientre de la mami para volver a nacer. O sea, lo que estoy entendiendo ahí es que el espíritu se le envejeció, espiritualmente envejecido, y eso le dijo, es necesario que nazca de nuevo, del agua y del espíritu. Del agua de la palabra, pero si nunca lee la palabra, si nunca estudia la palabra, del espíritu, pero si nunca ora, si nunca se necesita alimentar con la palabra, con la oración, con el ayuno, ayunad, velad y orad. Entonces, lo que veo yo ahí es un proceso de Nicodemo, porque algunas personas dicen, no, pero eso no es para mí, yo que voy a ungir, que lo hagan los ungidos. Yo no, pero es que José de Arimatea era un religioso y tenía el espíritu seco y no había nacido de nuevo, pero vivió un proceso. ¿Cómo sería el proceso que vivió? Que nadie creía en eso, pero fue uno de los que fue a reclamar el cuerpo de Cristo para ungirlo. Fue uno de los que realmente se paró para ungir el cuerpo, la iglesia. Entonces, Nicodemo, el que visitaba a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra. Mire lo que hizo Nicodemo. Traía un compuesto de mirra y de aloes. Vamos a mirar qué tenía Nicodemo en este momento para ungir el cuerpo. Trajo ese compuesto de mirra y de aloes. Yo lo que veo ahí es que Nicodemo cuando empezó no sabía nada, no entendía nada. Era un religioso, tenía escapularios y de todo. Pero que empezó a nacer del agua, de la palabra y del espíritu, y llegó a un nivel donde tuvo el tiempo y tuvo el amor de ponerse a hacer un compuesto. O sea, para ponerse a hacer algo para el Señor hay que tener tiempo y hay que tener amor. Hay que creer, hay que tener dedicación. Lo está hablando ahí, ¿cierto? Él hizo un compuesto. Él traía un compuesto de mirra y de aloes. Algo muy bonito, algo perfumado, un aceite. Entonces él sacó el tiempo, tuvo el amor para hacer todo esto. Hice como de 100 libras. ¿Cuánto era 100 libras? Para hacer ese compuesto. 100 libras para ofrecerle eso al cuerpo. Yo lo que veo ahí es que no tenía tacañería. Diga, no tenía tacañería. Tenía lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Era un dador. Tenía libertad para dar. Todo eso, con todo esto que él tenía, era que estaba ungiendo el cuerpo. Pero yo le digo, es como, esto es algo muy bueno, porque se necesitan discípulos para ungir el cuerpo. No para atar el cuerpo, sino para desatar el cuerpo. No para atar las finanzas, sino para desatar las finanzas. Porque si alguien viene a ungir el cuerpo con tacañería, lo que es amarrar. Entonces, diga, yo quiero ser un discípulo como José de Arimatea y como Nicodemo. ¡Qué energía! Veo eso en él, en José de Arimatea. Perdone, Nicodemo. Estoy buscando en la concordancia Strong
Nicodemo viene de el griego Nicodemos. Y me causa curiosidad porque estoy buscando José y dice del hebreo, pero Nicodemo dice del griego. Claro, estaba lleno de conocimiento, estaba lleno de religiosidad, estaba todo lo que el Señor le dijo, pero significa victorioso. Nicodemo significa victorioso. Dice victorioso entre su gente. Quiere decir que para poder ungir el cuerpo, para poder ungir la casa, el hogar, tenemos que buscar ser victoriosos entre nosotros, entre la familia primero, entre la casa. Victorioso. Nicodemo significa prudente. Diga, prudente. Entonces, para ungir el cuerpo es necesario ser prudentes. Hoy en día se ve mucha gente imprudente, personas que hablan mucho, murmuran, mucho chisme. En las redes sociales, en estos tiempos que estamos viviendo aquí en Colombia, cristianos y hasta pastores con unas imprudencias que parecen de primaria, parece que no conocían la Biblia, parece que nunca hubieran conocido el Espíritu Santo con lo que hablan ahí. Entonces se pregunta a uno, yo miro eso y cuando veo a un pastor haciendo esas cosas y sobre todo lo que escribe, entonces, ¿con qué están ungiendo el cuerpo? Cuando vemos un líder hablando de esas cosas, ¿con qué está ungiendo el cuerpo? ¿Con qué está transmitiendo? Sí, hay que ser prudentes. Una persona chismosa, ¿con qué unge el cuerpo? Contamina, divide. Por eso es muy importante tener el entendimiento de qué estamos haciendo cada uno, porque en realidad lo que Dios está esperando de nosotros es que seamos instrumentos para ungir el cuerpo. Pero el primer cuerpo que usted está llamado a ungir es su propia casa. ¿Con qué la está ungiendo? ¿O qué está haciendo? De acuerdo a lo que estamos hablando. Dice prudente, sobrio, público. Nicodemo era un hombre público. Y dice ahí, reunido socialmente. Significa Nicodemo, reunido socialmente. Hay personas que no son sociales. Hay personas que son muy contrarias a lo social. Antisocial, se puede decir. Sí, antisocial es el que no puede vivir con la sociedad. Antisocial no solamente el que atraca, el que roba. Antisocial es aquel que no puede convivir en sociedad. ¿Cierto? Entonces, reunido socialmente, quiere decir que Nicodemo era una persona comunicativa. Nicodemo, un discípulo que podía socializarse con muchas personas. Esa es la clase de personas que se necesitan para ungir el cuerpo. A veces nos encontramos con unas personas que no facilitan una comunicación, pero necesitamos que el cuerpo sea ungido para todo lo que hay que hacer en este tiempo. Necesitamos eso porque el cuerpo tiene muchos miembros, pero tiene que estar todo unido a una sola cabeza, que es Cristo. Amén. Entonces, dice acá que él trajo un compuesto como de 100 libras. Yo veo que, y mire que el Señor esta semana me estaba inquietando con eso. Esta semana también me ponía esa palabra donde dice que David traía de su tesoro personal, ¿no? Su tesoro personal. O sea, el Señor nos está llamando a desatarnos, a tener libertad, en lo espiritual y en lo material. Que no seamos tacaños ni con el tiempo siquiera, para Dios.
Porque a veces no solamente con lo financiero, sino que hasta con el tiempo para Dios, con el tiempo, con todo lo que hacemos para el Señor, es necesario desatarnos más, es necesario buscar más aceite, más presencia. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Entonces usted imagínese las especias aromáticas con las cuales tenemos que envolver nuestras vidas. Que tengamos un olor fragante, porque somos el cuerpo. Pero en un momento dado nosotros mismos tenemos que ungir el cuerpo, que es nuestra casa, para que también sea agradable al Señor, que tenga un buen aroma al Señor. Entonces, en su casa, ¿quiénes son los encargados de ungir el cuerpo? En mi casa también hay unos encargados de ungir el cuerpo, ¿cierto? En la iglesia. Pero le está hablando a los discípulos, y aquí la mayoría ya tienen tiempo como para que sean discípulos, ¿cierto? Gracias por su entusiasmo. Usted está haciendo ahí las cuentas. Yo lo entiendo. Quería mostrarle esa parte porque ahí están los dos, Nicodemo y José de Arimatea. Pasa a Mateo 27. ¿Sí cree usted que ese es un tiempo donde usted tiene que manifestarse con poder para todo lo que estamos viviendo? Bueno, si no se quiere manifestar con poder para defender Colombia, la soberanía del reino, los hijos de Dios estamos llamados a defender la soberanía del reino de Dios. Y los colombianos a defender la soberanía también de Colombia en cuanto a lo que tiene que ver con Dios. Pero si se siente muy que eso es mucho, entonces por lo menos defienda la soberanía en su casa, la soberanía de su hogar, para que no le toque muy pesado. Solo haciendo eso ya está ayudando harto, de verdad, porque ya es una carga menos para los demás. Solo haciendo eso ya es mucha ayuda, que otro no lo tenga que cargar ya es mucha ayuda. Entonces es bueno que haya una conciencia clara de lo que Dios está pidiendo en este tiempo, porque estamos en tiempos de guerra espiritual, pero tiene que haber una autoridad, una unción, un poder para que realmente sea efectivo. Mateo 27, 57 dije, ¿cierto? Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José. Diga, un hombre rico. Tenía con qué ungir, ¿cierto? Porque es que el cuerpo también se unge de esa forma. Y también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo. A mí me causa curiosidad y pidió el cuerpo, o sea, tenía autoridad. Pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Pero aquí en esta parte quería mostrarles que José de Arimatea era un hombre rico. Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea,
miembro noble del concilio. Mire quién era, miembro noble del concilio, hombre rico. Yo me imagino que José de Arimatea, para llegar a ser un hombre rico, creo que no sufría de pereza, ¿cierto? O sea, para uno llegar a ser un hombre rico es porque realmente ha sido diligente en muchas cosas. Gracias por su entusiasmo. Para llegar a ser un hombre rico tiene que haber buen pensamiento, inteligencia, buena actitud, diligencia. ¿Qué más se necesita para ser un hombre rico? Administrar bien, compromiso para seriedad. Dice en algunos negocios, seriedad y cumplimiento. ¿Cierto? Para llegar a ser un hombre rico se necesitan muchas cosas. Este era un discípulo que hizo todo eso, que conquistó todo eso. Y con eso también ungió el cuerpo. Miembro noble del concilio, un hombre importante. También esperaba el reino de Dios. Dice que vino y entró osadamente. Para ser un hombre rico se necesita osadía. Y osadía es todo lo contrario al miedo. ¿Sí o no? Este tema puede caber dentro del tema de los hititas. Que los hititas eran ¿qué? Terror, miedo, temor. José de Arimatea y Nicodemo vencieron los hititas en ellos, porque fueron y enfrentaron la muerte. Es que lo que representaba ir a reclamar el cuerpo de Jesús era que ellos dijeran, estos también estaban con él. Como le dijeron a Pedro, este es de esos. No, yo no. Y lo negó 3 veces. En cambio, José de Arimatea y Nicodemo fue lo contrario. Discípulos del secreto. Diga, discípulos del secreto. Cuando el Señor Jesús subió al Getsemaní, mientras fue a hablar con el Padre, los otros estaban durmiendo. Pero eran los famosos. ¿Sí o no? Diga, eran los famosos. Los de cartel. Los otros no los conocía nadie, pero ellos iban a visitar al Señor Jesús de noche. Pero no los conocía nadie. Usted sí anhela ser un instrumento para ungir su casa. No hablemos de su casa, no hablemos de este cuerpo, hablemos de su casa. Pero a algunos Dios les tiene un llamado para ungir el cuerpo, pero tienen que empezar por ungir su casa. Entró osadamente. En estos días el Señor me ponía a hablarle de muchas cosas que hacía muchos años yo no hablaba, no comentaba con nadie de lo que yo he vivido, de lo que yo viví. Pues simplemente, digamos que me he dedicado a hablar la palabra, pero el Señor me ponía a testificarle a los pastores que vinieron de Barranquilla de cosas de hace muchos años. Y que ya yo hablándolas, otra vez, oiga, ¿verdad que yo hice eso? Entonces el pastor decía, uy, pastor, pero cuando íbamos a predicar por allá, que nos metíamos aquí, que paramos un satánico, que aquí, que allá. Osadamente. Los hijos de Dios necesitan osadía. Y la gente ha dejado la osadía
es por el miedo. Y se justifica, hoy en día se justifica el no ser osados. No, pero tampoco hay que ser así, que el Espíritu hace todo. El Espíritu hace todo, pero uno tiene que ser osado. Hoy estaba yo pensando en eso, a veces nosotros nos metemos en la mente de otro, en la verdad de otro, en lugar de ir a desarrollar lo que Dios nos puso a hacer a cada uno, a imitar a otros cuando Dios nos ha puesto a hacer lo que Él dice que hay que hacer cada uno. Entonces ya cambia uno hasta el caminado como camina el otro, en lugar de hacerlo y caminar como Dios dijo que caminara. Entonces, la osadía que se tenía de ir a predicarle a alguien, no, ya no hay que ser osado, ya esperemos que... Entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Mire ahí, Lucas 23:50. Lucas capítulo 23. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Mire con qué estaba ungiendo José el cuerpo. Era varón que bueno y justo. Diga, varón bueno y justo. Con eso mismo estaba transmitiendo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Esa palabra hoy me sonó. Léalo bien, para que el Espíritu Santo le revele algo ahí. Porque es que la palabra de Dios nos habla y nos revela. A ver, lea, dice, no había consentido en el acuerdo. Por aquí en estos días se estuvo haciendo un acuerdo, ¿no? El acuerdo, los acuerdos que se están haciendo. No había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Ese es un discípulo que unge el cuerpo. ¿Cómo un discípulo del Señor que unge el cuerpo puede estar de acuerdo con acuerdos que no concuerdan con lo que el Señor tiene establecido? Por eso nosotros, dice Mateo 24, ¿y qué señales habrá de tu venida? Mirad que nadie os engañe. Este José de Arimatea, un discípulo que no le tenía miedo a la muerte. Si le hubiera tenido miedo a la muerte, no hubiera reclamado el cuerpo. Porque los demás no lo reclamaron, era porque estaban escondidos. Porque le tenían miedo a la muerte. Solamente uno estuvo en la cruz. Pero ellos dos estuvieron ahí. Y este José de Arimatea formaba parte del concilio. Allá donde están los cercanos al que manda, a las autoridades, los que están pegados al Senado, era parte del concilio. Pero no había consentido en el acuerdo. Quiere decir que él tomó una posición. No consintió ese acuerdo. Esos acuerdos eran para matar el cuerpo. Esos acuerdos eran para ir contra todo lo que Jesús hablaba. Esos acuerdos eran para ir contra lo que el Padre quería establecer aquí en la tierra a través de Jesús, a través del cuerpo. Pero José de Arimatea, discípulo verdadero del secreto, no famoso, un discípulo es que los discípulos que no se ven son los discípulos del Espíritu. Él es un discípulo del Espíritu,
los discípulos que el Señor necesita levantar en este tiempo, discípulos del Espíritu, a un nivel espiritual, que no sean los que a toda hora quieren que los vean, que a toda hora quieren figurar, sino son discípulos del secreto, y los que realmente están ungiendo el cuerpo, y los que realmente no están de acuerdo con lo que va en contra de lo que el Padre quiere establecer aquí en la tierra. Eso es lo que yo estoy viendo ahí. No había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en la cual aún no se había puesto a nadie. Entonces, es necesario que se levanten los discípulos que realmente van a ungir el cuerpo. Y no se puede consentir lo que viene en contra de lo que el Padre quiere establecer aquí en la tierra. Porque el Hijo de Dios estaba aquí en la tierra por causa del Padre. ¿Para qué? Para unir cielos y tierra. El Hijo de Dios estaba aquí para a través de él establecer los principios del Padre. Y los hijos de Dios todavía están aquí en la tierra. Y esa es la causa por la cual los hijos de Dios se deben manifestar aquí en la tierra. Pero, ¿qué hay en cada uno para ungir el cuerpo? ¿Qué hay realmente para ungir la casa, el hogar? Eso es lo que el Señor está hoy hablándonos. No podemos seguir en lo mismo. Gente con sueño, con pereza, con desánimo, naturales, hablando de la izquierda, de la derecha, en lugar de estar hablando del reino, cargando la Biblia, pero hablando de izquierda y derecha. Pero la manifestación de los hijos de Dios ni siquiera es por un voto. La manifestación de los hijos de Dios es por la autoridad para afectar en el mundo espiritual, en el plano espiritual. La manifestación de los hijos de Dios no es en una caminata. La manifestación de los hijos de Dios es en el secreto. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Hay caminatas que se deben hacer, pero unas caminatas con musulmanes, con católicos, con mormones, con de todo. Una caminata como la de Josué, 7 vueltas a Jericó, con los hijos verdaderos y con autoridad. Tenemos que tener realmente la revelación de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder, porque el Señor nos está previniendo para los tiempos que vienen, que si no nos levantamos en un nivel para ungir el cuerpo de esta forma, entonces el miedo y el temor no va a dejar, y las tinieblas se van a levantar. ¿Usted se imagina donde nadie hubiera reclamado el cuerpo? ¿Todos asustados? ¿Ninguno quiere morir? Que muera otro, yo no, que vaya otro, yo no. Ahora los hermanos en las casas tienen que ungir el cuerpo, su hogar, transmitiendo los temas que el Señor tiene para su propia casa. No, pero entonces nosotros aquí estamos haciendo en esa iglesia, si aquí no viene ninguno allá a enseñarnos. No, pues si quiere también vamos y lo cambiamos y lo bañamos. Ni siquiera quieren responsabilizar de la salvación de su propia casa. Entonces, es una posición muy delicada, porque hay vida eterna y muerte eterna.
Y esa es una verdad. Y este es el tiempo donde el Señor está hablando, es eso. Que no siga durmiendo como los discípulos que estaban durmiendo mientras el Señor estaba en el Getsemaní. Sino que más bien reciba la revelación al nivel de los discípulos como José de Arimatea y Nicodemo, que en la noche buscaban al Señor y trabajaban. Porque si era parte del concilio era porque trabajaba, ¿o no? Y era rico, y era justo, o sea que no tenía plata porque robara, sino porque realmente hacía bien los negocios, tenía un nivel de justicia. Trabajaba, pero de noche buscaba al Señor. Y hallaba la unción y ungió al cuerpo. Porque todo el mundo saca la disculpa que porque trabaja no puede buscar de Dios ahora. ¿Sí lo ha oído? En este tiempo he oído mucho. Pero se quiere desarrollar un llamado, era un discípulo de Dios, un discípulo del Señor. Entonces el Señor nos está hablando que hay que buscar un nivel mayor de unción y por lo menos tomar lo que el Señor está hablando al pueblo, es que tome la responsabilidad de por lo menos empezar a ungir su propia vida para que su vida unja su hogar. Y a los ministros, si nos llama a tomar una responsabilidad para ungir el cuerpo. Y esa es la clase de ministros que Dios necesita levantar en este tiempo. No los ministros que a toda hora quieren figurar por televisión, o aquí, sino los ministros que realmente están haciendo las cosas delante de Dios en el secreto y son los ministros del Espíritu para ungir el cuerpo. Amén. Vamos a orar. ¿Qué le diría usted al Señor en esta hora? Yo creo que estamos viviendo un tiempo de muerte del cuerpo, donde se necesita que el cuerpo muera para que resucite en niveles mayores. Pero para que el cuerpo muera se necesitan ministros que unjan, padres de familia que unjan el hogar. Por eso el evangelio apostólico y profético que viene del cielo habla del morir, mientras que los otros evangelios hablan es del vivir, de vivir de la vida en lo material, de la vida en lo natural, pero el evangelio de Cristo habla de morir para vivir en lo espiritual. Hable con el Señor, porque el mismo Señor dice que vendrán tiempos donde muchos tendrán comezón de oír, pero van a oír solo mentiras. Usted está escuchando la verdad. El Señor le quiere formar con lo verdadero, pero tiene que tomar una responsabilidad por usted mismo, por usted misma, por su casa, por sus hijos. Es lo que Dios le está hablando hoy. Es lo que el Señor nos está hablando hoy. Es necesario que los hijos, los discípulos,
se llenen de aceite del Espíritu, para que puedan ungir también con eso mismo sus vidas, sus casas, sus negocios, sus trabajos, sus llamados. Padre, te damos gracias. Es tu palabra, Señor, la que nos da vida. Gracias porque es tu palabra la que nos enseña, la que redarguye, la que exhorta, y es tu palabra también la que consuela, Señor. Tu palabra me da vida, Señor. Y me aclara lo que esperas de mí. Te pido, Espíritu Santo, para que ministres el espíritu de tus hijos. Tu palabra es espíritu y es vida, que esta palabra penetre hasta los tuétanos, Señor. Despierte el espíritu que está dormido. Que el fuego de tu espíritu avive el espíritu, Señor, de tus hijos. Es el Espíritu de Dios el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Por eso te pedimos, Señor, que ministres, que hables, que pongas diligencia, Señor, que quites toda negligencia espiritual y física también, Señor. Que se levanten los valientes, Señor. Y hablamos a los cuatro vientos, a tus hijos, para que se despierten los valientes que se necesitan en estos tiempos finales, Señor, para que formen parte de tu ejército y que se levanten a favor de la soberanía del reino. Aviva el espíritu de los valientes, Señor, en Kennedy, en Bogotá, en Colombia. Aviva el espíritu de los valientes, Señor. Aviva el espíritu de los valientes, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria y honor a ti, Señor. Gracias por los valientes que ya has levantado, Señor, en Colombia y en la tierra y en el universo, en los continentes. Gracias por los valientes que se están parando delante, Señor, de las tinieblas y no han permitido esos propósitos contrarios al diseño del Altísimo. Gracias por los que están levantando, Señor, aquí en Colombia, por los que has levantado en Bogotá, por los que vas a levantar, Señor. Queremos formar parte de ese ejército. Que seas tú, Señor, avivando, trayendo la revelación, el entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Que sea, Señor, redarguyendo, confrontando a cada uno de tus hijos, Señor, para que se alineen conforme a tu propósito, Dios. En Bogotá, en Colombia y en la tierra.
Hoy su corazón tiene que ser ministrado. Usted va a tener que sentir la necesidad de estar más en el secreto con el Señor. Hoy su espíritu va a sentir la necesidad de tener una presencia mayor, una administración mayor del Espíritu Santo a su vida. Señor, te damos gracias porque sabemos que es el tiempo de la manifestación gloriosa de tus hijos, Señor. Que este es el tiempo donde los hijos de Dios van a ser levantados, Señor Dios. Es a través de las circunstancias, Señor Dios, cuando tú vienes y nos desacomodas, Señor. Ahí, Señor, es donde se manifiesta el verdadero clamor al Padre. Solo pedimos tu misericordia, Señor. Pedimos tus bondades, Señor Dios, para poder vivir, Señor, una iglesia como la iglesia de los hechos, Señor. La iglesia que hizo manifestar el poder del Espíritu Santo fue la iglesia de los hechos, Señor. Y este es tu tiempo, Espíritu Santo. Despierta. Despierta el espíritu de tus hijos, Señor. Despierta el espíritu de los hijos, Señor, que están en este lugar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Porque los entendidos han escuchado tu voz, Señor, tu llamado, Señor. Es el sonar de las trompetas, Señor Dios, para tus hijos, precioso Dios, para que sea la manifestación gloriosa de tus hijos. Gracias, Señor Jesús.